Sí, no de los que iban a lograr, sino de el concurso. Es que ya el bloqueo. Bueno, pues vamos a empezar la sesión, la última sesión de la temporada de este año. Como sabéis, ¿no? Esta sesión la vamos a hacer, yo creo que un poquito más amena, y decidí hacerla, relacionar la filosofía con la música. Bueno, realmente no voy a hacer una relación, digamos, filosófica, teórica entre la música y la filosofía, sino que me voy a servir de un grupo muy pintoresco, ahora veremos cuál es, para hablar de dos escuelas filosóficas griegas que son algo desconocidas. Bueno, no es que desconocidas, pero todos sabemos, obviamente, filosofía griega, Grecia clásica, hay tres gigantes de la filosofía, ¿no? Que lo hemos dado en las sesiones, o sea, todos. Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Son los tres gigantes de la filosofía griega, ¿no? Pero luego hay otras escuelas filosóficas que también son importantes, aunque hayan pasado un poquito más desapercibidas. Y esas son las que vamos a dar hoy, ¿vale? Y voy a utilizar a este grupo de música, que ahora lo diré, para hablar de estas dos escuelas filosóficas, que son los sofistas y los cínicos. He utilizado a Nietzsche vestido de pan para promocionar esta sesión, con su cresta pan, porque este grupo es un grupo pan español. Un grupo muy pintoresco, que aquí seguro que más de algunos lo conocéis, que son La Polla Records. Aquí seguro que algunos lo conocéis, seguro. Bueno, ahora veremos por qué voy a utilizar las letras de La Polla Records para hablar de estas dos escuelas filosóficas, ¿vale? Ahora. Bueno, vamos a empezar mirando esta imagen que todos habremos visto seguro, ¿no? Esta es la primera fotografía que se tomó de la Tierra desde el espacio, fue el Apolo 17, el que la tomó, se titula Blue Miracle, o Blue Marble, que es algo así como canica azul, ¿no? La tomó el Apolo 17 en 1972, y bueno, quería que viéramos, ¿no?, cómo desde el espacio, ¿no?, no se ve dentro de la Tierra ninguna diferenciación, ni nacionalismo, ni contradicciones entre distintos grupos, sino que parece que todo es una unidad, ¿no? Como hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Que todos compartimos algo en común, ¿no? Y que no hay diferencias entre la humanidad, ¿no? Eso es algo así como lo que debió de pensar Diógenes de Sinope, que posteriormente hablaremos, Diógenes el perro, cuando le preguntaron en Grecia, en Atenas, que de dónde era, y él dijo: cosmopolites, ciudadanos del mundo, ¿no? Quizá tuvo la misma impresión que los astronautas cuando hicieron la foto desde el espacio y vieron la Tierra y vieron que había una unidad, ¿no? Que toda la ciudadanía pertenecía al mundo, que no había diferencia ninguna entre los seres humanos, ¿no? Esto es el germen de la idea, nos dice Martha Nussbaum aquí, de que la política debería tratar a todos los seres humanos como iguales y como poseedores de un valor inestimable. Esta idea de pertenecer todos, de ser ciudadanos del mundo, es la idea de que la política, es el germen de la idea de que la política debería tratarnos a todos como iguales y como poseedores de un valor inestimable. Pero si nos remontamos a la actualidad, no. Vemos que quizás hoy el término cosmopolita se utiliza quizás que de otra manera, incluso de otra manera más buenista, ¿no? Sobre todo porque el que lo utiliza no lo confronta con la auténtica realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Que es la realidad de que hay una sociedad dividida, de que estamos divididos por nacionalismos, por distintas teorías que enfrentamos los unos a los otros, por distintos grupos que defendemos a muerte, por distintas ideologías, ¿no? Y parece que somos de todo menos cosmopolitas, ¿no? Somos de todo menos ciudadanos que pertenecemos a una unidad, a un mundo en lo que compartimos en común, ¿no? Incluso ya en el año de que se toma la foto, en 1972,
Fue un año bastante convulso. Un año, por ejemplo, en el que Nixon manda una cantidad de misiles a la guerra del Vietnam, donde se produce la guerra en Camboya, donde, en fin, ya en el 72 se veía que había un mundo en convulsión, ¿no? Y que seguramente lo vimos hoy en día también, ¿no? Con la cantidad de guerras que vemos, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Incluso en el 1972, como curiosidad, el premio Nobel de la Paz no se dio a nadie. No se pudo dar a nadie, ¿no? Pero, desde el espacio, como nos dice Carl Sagan, no se percibe ninguna evidencia de nuestra obsesión por el nacionalismo. No se percibe ninguna evidencia de que estemos divididos en distintas naciones, en distintos países, ¿no? Vamos con la primera letra de la polla récord. Sin país. Veo casas, veo piedras, veo árboles, veo policía, en fin, veo el paisaje, pero por mucho que miro, no veo crecer países, por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica, ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. ¿Qué quiere decir la polla récord con esto de que un país es un invento? Bueno, pues que cualquier país, nación o Estado, obviamente es una construcción artificial, ¿no? Es una creación humana, ¿no? Una convención, como lo puede ser una catedral, una sinfonía o un equipo de fútbol, ¿no? Una mera convención social, ¿no? Y esto me sirve para introducir una distinción que introdujeron, y ya hablamos de la primera escuela que vamos a hablar, los sofistas. La distinción entre physis y nomos. Naturaleza y nomos. Leyes o convenciones sociales. Un país pertenecería al nomos, a las convenciones sociales, a donde pertenecen las leyes o las convenciones sociales. Los sofistas son conocidos por, digamos, introducir lo que se dio a conocer como, bueno, aquí tenéis uno de los principales sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias y Trasímaco, ahora hablaremos de alguno de ellos, pero introducen lo que se conoce como el giro antropológico. Es decir, antes de los sofistas estaban los filósofos presocráticos, los filósofos que hablaban de la naturaleza, intentaban descifrar cuál era el arché de la physis, cuál era la esencia de la naturaleza. Entonces tenemos, por ejemplo, a Tales de Mileto, que habla de que el arché, el último elemento que conforma toda la naturaleza, es el agua. Tenemos a Heráclito diciendo que es el fuego. Tenemos a Empédocles diciendo que son los 4 elementos, ¿no? Tenemos a los filósofos presocráticos que se centran en la naturaleza y en descifrar qué es la naturaleza. Pero llegan los sofistas y ese estudio de la naturaleza se va a pasar a un estudio acerca del ser humano. Se va a hacer más hincapié, en lugar que en el estudio de la naturaleza, en el estudio del ser humano. Y por ello, en el estudio del nomos, de las leyes y de las convenciones sociales, de las creaciones humanas. Y vamos a contextualizar un poquito a los sofistas. Siglo V antes de Cristo. Estaban las ciudades de Estado, ¿no? En Grecia, soberanas y autónomas, como puede ser Atenas o Esparta, ¿no? Las más famosas, ¿no? Hoy en día ciudades de ese estilo, ¿no? Ciudades de Estado, soberanas y autónomas, pues podríamos considerar a Mónaco, en este caso, Singapur, Buen Ángel, y yo creo que una de las que más conocida o la que más conocemos, ¿no?, está en Italia, Roma, la ciudad del Vaticano, ¿no? Una ciudad-estado, ¿no? Pues bueno, así se conformaban las ciudades de Estado en el siglo V antes de Cristo en Grecia, ¿no? Y estamos en el tiempo de la gran literatura de Sófocles y Eurípides, los grandes autores trágicos. Es el siglo de Pericles, la confirmación de la democracia, ¿no? Y en filosofía tenemos autores tan importantes
que ya hemos tratado aquí, como Sócrates, como Platón, como Demócrito, como Anaxágoras. Y, por supuesto, como los sofistas, ¿no?, que van a salir. Y había un tipo de educación que se daba en Grecia, ¿no?, que podríamos decir que era una educación bastante buena, la que se conformaba con leer, aprender a leer y escribir, en aprender algo de aritmética y geometría básicas, y en centrarse también en aprender música y gimnasia. Algo así como la primera parte de la educación de la que nos habla Platón en la República también. Esta es la primera parte, ¿no? Luego ya la última parte sería el conocimiento de la dialéctica, ¿no?, y ya de la filosofía, ¿no? Pero esta primera parte, que ya se utilizaba en Atenas, pues eso, aprender a leer y a escribir, sobre todo con Homero, la aritmética, geometría, música y gimnasia. Pero entran y de repente llegan los sofistas, ¿no?, que utilizan otro tipo de educación. Otro tipo de educación basada en la oratoria y en la retórica. En aprender a hablar bien en público y a argumentar de forma persuasiva. Aquí está la gran diferencia con Sócrates y Platón, ¿no? Y lo que siempre criticarán Sócrates y Platón. Sócrates y Platón buscan la verdad, ¿no? Los sofistas buscan convencer, buscan argumentar de forma persuasiva. Da igual si lo que hablan sea verdad o no, pero tienen que argumentar de forma persuasiva, ¿vale? ¿Y por qué era tan importante esto en Grecia, en Atenas? Pues obviamente porque los ciudadanos atenienses de la época tenían siempre que dar la cara a ellos mismos en los asuntos públicos. Por lo que más les valía saber hablar bien. Es decir, los ciudadanos griegos, los ciudadanos atenienses, cuando tenían que hablar en la ágora, tenían que hablar por ellos mismos. No tenían partidos políticos que hablaran por ellos, ni ellos mismos son los que tendrían que aprender a hablar y a defender sus posturas. Y ya no solo en el ágora, sino que cuando eran juzgados no tenían abogados. Tenían que defenderse ellos mismos, ¿no?, también, ¿no? Recordemos, ¿no?, la apología de Sócrates, cómo Sócrates se intenta defender a sí mismo, no con muy buenos resultados para Sócrates, porque quizás no era muy amante de la oratoria, ni de los sofistas, ¿no?, ni de la retórica. Y bueno, como lo dice Hegel, pues estos sofistas tenían respuesta para toda pregunta. Además, los sofistas eran metecos. Esto quiere decir que no eran ciudadanos atenienses de pleno derecho. Y además, su educación, se encargaban de dar su educación en las distintas ciudades griegas. Por lo tanto, como daban su educación en las distintas ciudades griegas y cada ciudad tenía una ley distinta, tenía un nomos distinto, adoptaron una postura relativista, una postura en la que defendían que no hay cosas buenas o malas, verdaderas o falsas en sí mismas, como sí podían defender Sócrates y Platón, sino que todo es relativo. Protágoras, por ejemplo, nos decía, ¿es bueno o malo que se rompa un zapato? Pues bueno, si el zapato es mío, es malo para mí, pero para el zapatero, pues será bueno, que venderá otro, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Debido, sobre todo, a que estaban acostumbrados a ir de ciudad en ciudad y estaban acostumbrados a ver distintas leyes entre distintas ciudades. Por lo tanto, no podían aceptar una universalidad de la ley. En el siglo V a.C., el Estado, las ciudades-Estado, eran la única fuente de las normas morales. Es decir, no había una diferencia entre la ley pública y una moral privada. Eso no existía en la Grecia clásica. Las normas morales eran lo mismo que la ley pública. Las normas morales eran impuestas, defendidas por el Estado. Y todo ciudadano que se intentara portar moralmente, lo que quería decir es que se intentaba portar cumpliendo con las leyes de la ciudad-Estado a la que perteneciera. ¿Vale? No hay diferencia, la única fuente de las normas morales es el Estado. Pero este relativismo de los sofistas, unido a la naturalización de la mitología de los filósofos jonios,
a esta naturalización que hemos hablado de los filósofos presocráticos que intentan buscar el arché de la physis, la última esencia de la naturaleza, en los elementos, en lugar de en la mitología, el paso del mito al logos, el famoso paso del mito al logos, que origina la filosofía. Pues eso, el mismo paso, también lo que produce es que empezó a resquebrajar esta reverencia religiosa hacia el Estado y sus leyes. Es decir, dejaron, por decirlo de alguna forma, de ser divinas las leyes y el Estado. Y tenemos, por ejemplo, a Protágoras, que nos dice que la vida en la ciudad está regida por el nomos, por la convención, por las leyes. Las leyes y normas sociales no las impone la naturaleza, no son naturales, son convenciones, ni los dioses tampoco son divinas. Son creaciones humanas, artificiales, no necesarias. Pero esto no conlleva a que haga una crítica o que diga que no debe de haber leyes. No, nos dice que es la cultura, el arte, la ciencia, la industria y el respeto a la ley lo que nos alejan del salvaje estado natural y nos ponen en la senda del progreso. Es decir, lo que él intenta decir es que las leyes no son divinas, ni son naturales, no tenemos que divinizarlas, pero obviamente si nos llevan por la senda del progreso. No las está criticando, pero está criticando que se divinicen, que parezca que son enviadas por un dios, ¿no? Y se produce la guerra del Peloponeso, la guerra entre Atenas y Esparta, que acaba perdiendo Atenas, acaba perdiendo la democracia, ¿no? Se produce la muerte de Pericles, aquel que fundamenta sobre todo la democracia en Atenas. Empiezan a producir unas luchas entre aristócratas y demócratas, y sobre todo en el 399 a.C. Sócrates es democráticamente condenado a muerte. Esto es muy importante, y lo hemos hablado cuando hablábamos de la apología. Democráticamente, que es lo importante. Claro, porque se produce en una tiranía, se produce en una dictadura, ya está, no pasa nada, eso es lo que hacen las dictaduras, ¿no? Eliminar, matar al que no te caiga bien o al que no esté ideológicamente a tu favor, pues lo matas. Pero no, la muerte pasó en una democracia, eso era lo importante. Cómo democráticamente se asesina o se condena a muerte a Sócrates. Y vamos a leer un pequeño texto que nos explica la situación, el contexto de la Grecia, de Carlos García Gual. En la secta del perro se llama Vida de los filósofos cínicos. Nos dice: a mediados del siglo IV a.C., la Grecia en la que vivían los sofistas y los cínicos, de los que hablaremos después, se estaba desintegrando. Después de Filipo y de Alejandro Magno, después de esto, el poder en las ciudades helénicas quedaba al arbitrio del caudillo militar que, con sus ejércitos mercenarios y la ayuda de la caprichosa fortuna, lograra el dominio real. ¿Cómo seguir creyendo en los venerables lemas de la ideología democrática? ¿Cómo seguir confiando aún en la custodia de los antiguos dioses? ¿Cómo confiar en las instituciones mancilladas y pervertidas de una ciudad sumisa a los tiranos y asediada una y otra vez? ¿Cómo seguir confiando en la democracia ateniense, en las leyes de las ciudades-estado, después de que condenaran a Sócrates a muerte? No. Y a raíz de esto aparecen una nueva tanda de nuevos sofistas. Unos nuevos sofistas que empiezan a desconfiar en el Estado, que ya no creen en la divinidad o en la fuerza de ese Estado, de esa ciudad-estado griega. Y que, al contrario que Protágoras, que defendía las leyes, las convenciones sociales, que eran lo que nos llegaba al camino del progreso, ellos, el nuevo grupo de sofistas, nos dice que son las convenciones sociales y las leyes las que nos llevan por el mal camino, que la solución es una vuelta a la naturaleza, al estado de
naturaleza. Y aparecen dos facciones opuestas de estos nuevos sofistas. Una aristocrática o tradicionalista, la que podemos considerar a Trasímaco, a Critias y Calícles, que, por ejemplo, defienden que lo justo no es más que lo que le conviene al más fuerte. Defienden un estado de naturaleza. Y si en el estado de naturaleza hay alguien que es más fuerte, pues ese es el justo. ¿No? Luego hablaremos más detenidamente de esto. Esto lo habla durante toda la República Platón, ¿no? Que defiende que al revés, ¿no? Que es totalmente cuando habla de que es mejor si sufrir injusticia o cometerla, ¿no? Sócrates defiende que obviamente es mejor padecerla que cometerla, y filósofos como Critias o Calícles, Glaucón en este caso también, creo que es en la República, defienden que no, que obviamente es mucho más justo cometer injusticia que padecerla. Pues estos son los sofistas, ¿no? Y luego hay otra posición, otra facción, que es la progresista o igualitaria, en la que aparecen personajes como Antifonte o Hipias, que defienden, por ejemplo, que no hay diferencias entre griegos y bárbaros. Tenemos, por ejemplo, aquí Antifonte, que nos dice: los hijos de padres nobles los respetamos y cuidamos, pero a los de origen humilde ni los respetamos ni los cuidamos. En esto nos comportamos como los bárbaros, porque por naturaleza estamos hechos para ser todos, desde todo punto de vista, iguales, tanto los bárbaros como los griegos. Esto puede verse por las necesidades que todos los hombres tenemos por igual. Ellas pueden ser satisfechas de la misma manera por todos. En todo esto ninguno de nosotros está marcado como bárbaro o como griego, porque todos respiramos el aire por la boca y los pulmones, y comemos con nuestras manos. Es decir, defiende una postura en la que no hay diferenciación ni cultural ni natural entre griegos y bárbaros, ¿no? Como hablábamos en la primera diapositiva, todos pertenecen al mismo mundo, ¿no? Bueno, y en fin, los sofistas, ¿no? Lo que defienden es que las normas que determinan lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, tanto a nivel ético como político, se ven cada vez más no solo como relativas, como contingentes y variables, sino también como arbitrarias, lo que pone en duda su legitimidad. ¿Para qué voy a defender una ley que puede ser diferente en Atenas y diferente en Esparta, o diferente en cualquier otro sitio, o en la actualidad puede ser diferente en un país y en otro? ¿Qué universalidad tiene la ley? Todas son arbitrarias. ¿Para qué defenderlas? ¿No? Siguen con la oposición, por ejemplo, Antifonte, entre physis, naturaleza, y nomos, la convención social. Y Antifonte, por ejemplo, nos dice, se pregunta, si la ley ordena una cosa y nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, nuestro instinto, lo que sea, nos pide otra, ¿qué hacemos? Si hay contradicción entre physis, entre naturaleza y nomos, entre convención social, ¿qué hacemos? Bueno, pues Antifonte nos dice, ser hipócrita. Es decir, si podemos defender la ley de cara al público, mientras nos vea la gente, las podemos defender a muerte, pero luego si no nos ve nadie y podemos incumplirla, pues no pasa nada, ¿no? Aquí nos habla, por ejemplo, nos dice, la justicia consiste en no transgredir los preceptos legales de la polis a la que uno pertenece como ciudadano. Un hombre se serviría de la justicia sacando el máximo provecho para sí mismo si ante testigos defiende la soberanía de las leyes, mientras que cuando está solo y sin testigos defiende los dictados de la naturaleza. De cara al público, pues obviamente defiende la ley por encima de todo, pero si luego puedes incumplirla y nadie te ve y nadie te dice nada, pues incúmplela. ¿Por qué? Porque el ser humano, no defenderá, Antifonte, es hedonista. Busca el placer y evita sobre todo el dolor. Por lo tanto, si sabes que no te va a hablar nadie cuando vas a incumplir la ley y eso te va a hacer que busques el placer o te va a resultar placentero, pues cómetelo. Sobre todo porque la ley defiende Antifonte, defiende a los sofistas, estos nuevos sofistas, solo se cumple por miedo al castigo. La ley no se cumple, al contrario de lo que pensaba Sócrates y Platón, siempre la diferencia, porque sea buena por sí misma,
El que sigue la ley no es porque es buena por sí misma, es porque tiene miedo a que lo pillen y lo puedan juzgar. Si no, estaría cometiendo delitos todo el rato, podría decir Antifonte, ¿no? Simplemente se cumple porque tenemos miedo al castigo. ¿Alguien conoce a este personaje? Lucio Urbati. Él fue conocido porque estafó al Citibank, el mayor banco del mundo, en los 90. Estafó a base de cheques de viajes, una cantidad ingente de dinero, pero que no utilizó para su beneficio propio, sino que lo utilizó para apoyar todo un proyecto social que él creía que era bueno y que no tenía dinero. Pues él lo apoyaba a través de esa estafa a los bancos, al banco del Citibank, para apoyar a todo proyecto social que consideraba que era un gran proyecto y que era necesario apoyarlo. No, era un Robin Hood, ¿no?, del siglo XX o de finales del siglo XX, ¿no? Le quitaba el dinero a los grandes bancos, a los ricos, para dárselo a los pobres, defendiendo distintos tipos de proyectos sociales, ¿no? Y él tiene una entrevista que le hace Jordi Évole, ¿no?, en la que le preguntan en relación a esto del miedo al castigo, ¿no? Él le dice a Jordi Évole: si todo el mundo supiera que no lo iban a pillar, todo el mundo robaría a los bancos. Dice: hombre, pero Lucio, eso es ilegal. Le dice Jordi Évole, no, dice: sí, claro, ilegal. A eso antes lo llamaban pecado. Es decir, hay una relación entre lo ilegal divina, lo que antes era el pecado, ahora lo ilegal se ha divinizado para que pueda convertirse en pecado. Critias, por ejemplo, comparte esta creencia de que los dioses y el pecado son invenciones con una función de control social única y meramente policial. Se ha creado lo ilegal, se ha divinizado lo ilegal para introducir un control meramente policial, ¿no? Nos dice aquí Critias. Hubo un tiempo cuando la vida de los humanos era sin ley y bestial, esclava de la fuerza, en el que no había premio para los honrados ni castigo para los malvados. Parece que entonces los hombres inventaron leyes sancionadoras para que la justicia fuera señora de todos y mantuviese dominada a la insolencia. Y si alguien cometía delitos, fuera castigado. Ahora bien, como las leyes solo impedían a los hombres cometer actos injustos en público, pero los cometían en secreto, es por eso, supongo yo, por lo que algún hombre de astuto y sabio pensamiento introdujo por vez primera, el temor a los dioses. De modo que hubiera algún objeto de temor para los malos, si a escondidas decían o pensaban algún mal. Por esta razón fue introducida la divinidad, que es un espíritu floreciente de vida inagotable, que con su mente percibe y ve, piensa y domina todo, dotado de naturaleza divina. El Dios podrá ver y sentir todo lo que dicen y hacen los mortales. Aunque en secreto trames algo malo, eso no les pasará oculto a los dioses, porque es clarividente su inteligencia. Por medio de tales discursos introdujo el sabio legislador la más seductora de las doctrinas, ocultando la verdad bajo un relato engañoso, ¿no? Es decir, este invento del pecado o de la ilegalidad, ¿no?, según los sofistas, según hemos visto Lucio Urbati, ¿no?, es un invento simplemente para intentar, que tiene una única función de control social, meramente policial, ¿no? Aquí tenemos otra de las letras relacionada con esto de la Polla Records, que nos dice: ¿por qué vuestra ley necesita estar escrita? ¿Por qué obligáis a no discutirla? ¿Por qué justicia, orden y ley? ¿Por qué vuestra justicia necesita de la ley? ¿Por qué no sois capaces de convencer? ¿Por qué justicia, orden y ley? ¿Por qué vuestro orden necesita de la fuerza? ¿Por qué golpeáis y destrozáis cuerpos y mentes? ¿Necesita la ley de la fuerza, del miedo, para ser acatada? ¿No? Se preguntarían los sofistas. Se pregunta Evaristo, el cantante de la Polla. Es decir, si no hay nada que nos haga ver que las leyes son buenas en sí mismas, nos dicen los sofistas, si no hay nada que nos haga ver que las leyes son universales,
como pensaría Platón o Sócrates, es mejor ser malo, injusto, que bueno. Es mejor cometer injusticia que padecerla, ¿no? Y a todo esto es a lo que se dedica Platón, a contradecir, como he dicho antes, en el libro de la República. Es decir, que no, que obviamente no, es mucho mejor padecer injusticia que cometerla. Eso es a lo que se trata el libro de la República de Platón en su mayor parte. Pero los sofistas están de acuerdo en que, obviamente, es mejor cometer injusticia, sobre todo si nadie te ve, que padecerla. Hay que ser hipócrita, como diría Antifonte, fingir, mentir, ya que esto proporciona una clara ventaja frente a los que cumplen siempre la ley. Que bueno, no sé si a lo mejor puede ser real, ¿no? Estamos acostumbrados de ver a gente que miente, ¿no? Que puede fingir y que sale siempre airosa, ¿no? Y esto lo defiende también Glaucón en el libro de la República, poniendo el ejemplo del anillo de Giges. El anillo de Giges es un ejemplo de, por ejemplo, el anillo, al estilo del anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Te lo pones y te hace invisible. Y él le pregunta y le dice a Sócrates, bueno, ¿qué harías en el caso de que tuvieras este anillo, el anillo de Giges? Pues él piensa que cualquier persona, si tiene ese anillo, cometería injusticias. Siempre, sí, para su beneficio. Porque las personas, en el caso de que sean justas, son justas por beneficio. No porque sea la justicia en sí, no porque esté la justicia en sí y porque sea justo por sí, sino por su beneficio propio. Si hay algún momento en el que las personas son justas, es simplemente por beneficio, dirían los sofistas. Por lo tanto, si tienes el anillo de Giges y nadie te ve y vas a obtener un beneficio, pues es mejor cometer injusticia. Si nadie te ve, es mejor cometer injusticia. Aunque hoy en día, eso de que nadie te ve es difícil, ¿no? Tenemos otra canción de la Puya Record, ¿no? El ojo te ve. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidad. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador le revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrascas las pelotas y lo graba algún idiota. Ideal para proteger al pequeño comerciante, ideal para acojonar al feroz manifestante. Hay 1 millón de ojos. El ojo te ve es un arma, al estilo del panóptico de Foucault, quizá, ¿no? De esa cárcel perfecta, ¿no? En la que nunca sabías si el único policía que estaba te podía ver o no, pero ya tenías el miedo de que te podía ver, ¿no? Pues ahí están las cámaras, ¿no? Que tienen esa función social hoy en día, ¿no? De que no sabes si te van a ver o no, pero ahí están, ¿no? Aquí ahora mismo me imagino que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cámaras, seguramente. Las del móvil, tendremos todos móvil seguro. Pues fíjate, ya aquí en esta sala ya hay 9 cámaras, pues imaginaros, ¿no? Solo en una pequeña población como Baza la cantidad de cámaras que puede haber, ¿no? El ojo te ve, ¿no? Y además es un arma de control social, ¿no? Diría Evaristo y los sofistas. Pero bueno, tampoco hay que hacer una relación totalmente exacta entre Evaristo, entre la Puya Record y los sofistas, ¿no? Porque al final los sofistas defienden la verdad del Estado, ¿no? La certeza del Estado, la certeza de las leyes, ¿no? No reivindican que se anulen ni que deben de desaparecer, ¿no? Al final están de acuerdo con que obviamente el Estado debe de progresar, porque es lo único que nos ayuda en el progreso, ¿no? Pero seguramente Evaristo, este grupo punky, se parece mucho más a los cínicos. Una segunda escuela filosófica en la antigua Grecia que nació posteriormente, justo después de los sofistas, y que ellos sí despreciaron la cultura de su época y lo convencional, lo social, a favor de la autonomía y la independencia individual. Se desprendieron de todo y salieron a las calles de la ciudad. Ellos sí tenían profundo malestar en la civilización de su época
y rechazo de una cultura que denunciaban como represora. Quizá esto es mucho más parecido a lo que piensa Evaristo, piensa este grupo a través del cual estamos viendo estas dos escuelas filosóficas, ¿no? Mucho más cercano a estos cínicos, Evaristo y Lopollarecos, que a los sofistas. Y tenemos como personaje principal, o como fundador, porque el personaje principal será luego Diógenes, Antístenes, ¿no? Antístenes, que era gran admirador de Sócrates y que por eso mismo intentó fundar el Cinosargo, en el gimnasio, tenía ese nombre, y de ahí que se conociera a estos autores, a estos filósofos, como cínicos. Cinosargo es perro hábil, perro blanco, y entonces a ellos se le conoció como perrunos, cínicos, es el significado, ¿no? Y que tenían una descuidada imagen y falta de respeto por las convenciones sociales. Alcifrón, un historiador de esa época, nos los describe así: es un espectáculo horrible y penoso de ver, cuando agita su sucia melena y te mira insolentemente. Se presenta medio desnudo, con una capa raída, una bolsita colgante y, entre sus manos, una maza hecha de madera de peral silvestre. Va descalzo, no se lava y carece de oficio y beneficio. No quiere saber nada de su hacienda ni de nosotros, sus padres, sino que, por el contrario, reniega de nosotros, pues afirma que todas las cosas son obra de la naturaleza y que la unión de elementos es la causa de la generación y no los progenitores. Evidentemente, desprecia el dinero y aborrece el cultivo de la tierra. No tiene sentido de la vergüenza y el pudor se ha borrado de su rostro. Así nos define a los cínicos Alcifrón, ¿no? Que podíamos considerar que podían ser los punkis de esa época, ¿no? Vamos a ver un vídeo que he dejado aquí, en la que también definen, en el 85, en el País Vasco, a los punkis que aparecían. Es cortito. Una obsesión por la limpieza que tuvo su punto álgido con la llegada de una marea de jóvenes que conocimos como pies negros. Y esto trajo dinero a un ayuntamiento empeñado en asearles y cortarles sus ciudades. Sí, una temporada que estábamos muy de moda. Sí. Una semana antes ya empezaba a saber. Entonces los pies negros llegaban como una... O sea, rompiendo un poco o colonizando muchas áreas, ¿no? Y están bastante presentes. Y yo creo que es un símbolo de una época. Se cogieron aquí los bollos de peña y se los llevaron todos para adelante y luego los soltaron a la cresta. Esto era el reino de la libertad. Venía gente hasta de Alemania, los más guardos, los más guardos del mundo venían aquí, porque es que aquí valía todo. Y claro, dices, si has abierto esto ahora, ya has caído a todos los enemigos del mundo, en una época en que estaba bastante de moda, esto de los corredores de basura, esto. Entonces, claro, si venían aquí, venían dos años, ¿no? El tema que se nos llegaba con el tema panqui. Las páginas estas era, yo me encantaba, yo hice algún concurso. Si un tío va fumando por la calle, en la parte de la mesa es muy chulo, ¿no? Que se fuera de casa, no sé qué, pues que había enfermedades contagiosas, sabíamos cómo. Entonces, pues bueno, no se puede terminar. Había una que no creo que fuera ese tío. Sí, no. Volvió al alcalde a Robles en aquella época, pues aparte de lo que sabía, pues coger aquel día y decir, bueno, hay que lavarse, hay que esto, cortaba el pelo, pues, o sea, les hacía la de abajo, que les entregaba ahí ropa. Y entonces salí y les echaba. Y llegaba
O sea, a todo el mundo se lo llevaron a la comisaría, le quitaron la ropa que no se la querían devolver, le cogieron, le cortaron el pelo. Me parece muy bien. A mí me contagia la letra. Ahí van todos hechos unos guarros, y les hemos dicho, han dicho, nos dan algo para comer, he dicho, y le ha dicho mi señora, algo sí, pero para jabón. Y ustedes son unos desgraciados, nos dicen, ¿no? Ah, mira, aquí está. Pues me parece estupendamente que hagan una limpieza plena, que la ciudad esté completamente de todas a favor de gente por el mercado. Vamos a ver ahora, pero la molesta, y cuando la molesta, era solo que era ellos habían gente más, pero otros eran muy ricos. Que no se vistiera de ellos, aquellos jardines perplejos se les echa. Hombre, a mí no me molestaba. Es más, yo creo que enriquecía de alguna manera todo ese universo. Somos higínicos, bueno, pues quiere decir, para jugar. Habría que ver casi una vida que esta mañana me ha pillado comiendo y casi que la podemos hacer. Para tocar tu duro, ya tendría que verdad. A mí me parece humillante que en unas fiestas tengamos que estar aguantando el que tiene porquería por la calle, el que rompa cristales, el que no se pueda dar con la sociedad que hay, el olor que echan, etc. A mí si van como todo el mundo, respetan a todo el mundo, están limpios, por mí todos somos iguales, vayan como vayan, pero si nos cada vez más Vamos a quedar tranquilos, a tirar nuestra bola, privada, aquí, como loco, como tiene que ser, porque estamos en fiestas. Bueno, pues aquí tenemos a los punkis, ¿no? A los cínicos de la época. Que, como hemos visto, pues había que tener cuidado porque podían contagiar la lepra, ¿no? Ya, pero de ahí a la lepra hay un paso bastante. La última mujer que ha hablado creo que ha sido más sensata, ¿no? Diciendo un poco que... Sí, sí. Mientras no... Sí, no hay problema, claro. Efectivamente. Pero que lo de mear en la calle no lo hace los punkis, lo hace todo el mundo que está borracho, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por su... Y seguramente alguien con chaqueta lo hace también. Seguro, claro. Hace falta más cuartos de baño, si es que hay fiesta, no. Bueno, vamos a seguir y luego seguimos con la conversación. Vamos a terminar, vamos a esperar y luego después seguimos. Meralda, vamos a esperar y ahora seguimos después. Bueno, estaban los punkis, ¿no? Que eran, bueno, como he visto, ¿no? Una especie de los cínicos, ¿no? De la época, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, Antístenes, ¿no? Este fundador de la escuela cínica, ¿no? Que para alcanzar la felicidad y la virtud, lo que había que hacer, en vez de seguir las normas y las convenciones sociales, es había que vivir por uno mismo, ¿no? Que no depender de nada ni de nadie. Evitar a toda costa los deseos impuestos por la sociedad y disfrutar de los apetitos puramente naturales. Y con esta filosofía, pues, se desprendió de todo y simplemente con un bastón y zurrón se dedicó a vivir, ¿no? Que fue el uniforme cínico, no por excelencia. Un bastón y un zurrón. Pero el cínico más famoso de todos es Diógenes de Sinope. Diógenes el perro.
Diógenes, que también, obviamente, como su maestro, se desprendió de todo, se desprendió tanto de todo, que hasta un día que vio a un niño beber el agua con las manos, pues se desprendió también de un pequeño tazón que tenía, porque decía, pues tampoco me hace falta si puedo beber con las manos. Se desprendió, obviamente, de todo también como su maestro y defendió, al igual que él, que había que seguir el orden natural de las cosas. Y había que renunciar a poner freno a sus impulsos. Tal es así que Diógenes Laercio, su tocayo, historiador, nos cuenta en Vida de filósofos ilustres que una vez haciendo movimientos extraños con las manos en el público, en la plaza pública, haciendo movimientos extraños con las manos, se quería referir a masturbándose. Dijo Diógenes, ojalá frotándome el vientre no tuviese hambre. Al igual que cuando me doy placer se me quita, ojalá esto también pudiera pasar frotándome el vientre, ¿no? Y así dejar también de pasar hambre. Obviamente no reconocía ningún valor por encima de la libertad por encima de todo, ¿no? Y por tanto había que apartar al hombre de toda sumisión y de todo respeto sagrado por las instituciones y por las leyes. Como hemos hablado antes, no hay leyes ni instituciones divinas, hay que abandonar toda esa sumisión y ese respeto sagrado, nos diría Diógenes, ¿no? Y seguro que conocemos todos la anécdota de Diógenes y Alejandro Magno, que también la cuenta su tocayo Diógenes Laercio, ¿no? Cuando Alejandro Magno llega a Atenas y, dado que conoce la fama de Diógenes, decide ir a visitarlo a su barril, que era donde vivía, ¿no? Vivía en otro sitio. Y entonces le dice, hola, soy Alejandro Magno. Y él dice, yo Diógenes, el perro. Esto, hablarle así a Alejandro Magno, ya era algo extraño, ¿no? Obviamente la historia seguramente tendrá más de mito que de realidad, pero bueno. Y sigue Alejandro y le dice, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le contesta, apártate un poco que me impides que me dé el sol. Esta respuesta también al rey Alejandro Magno, pues no era normal, ¿no? A lo que Alejandro le contesta después, ¿no me tienes miedo? Y Diógenes le dice, rey Alejandro, ¿se considera usted un buen o un mal hombre? Dice, por supuesto, un buen hombre. Entonces, ¿por qué habría de temerle? A lo que finaliza Alejandro diciendo, si no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes el perro, ¿no? Pero Diógenes no alaba la naturaleza como una gran totalidad con la que es necesario fundirse para encontrar la propia identidad, es decir, no diviniza las instituciones y las leyes, pero tampoco diviniza la naturaleza. ¿Vale? Era al contrario, lo que predica es un individualismo radical opuesto a las verdades totalizantes, ya sea en el sentido de instituciones o leyes universales, pero también a la idea de que la naturaleza es algo universal o algo también divino. No. Hay que desdivinizar también la naturaleza. Diógenes quiere promover el desarraigo con el suelo, el exilio contra la patria, la mezcla contra la raza, la inteligencia contra la sangre, contra el nacionalismo. En definitiva, un cosmopolita, ¿no? Un ciudadano del mundo. Y total, obviamente defiende que hay una diferencia entre la naturaleza, lo natural y lo artificial. Pero no se puede caer en la divinización de la naturaleza, en lo que nos diría David Hume, en la falacia naturalista. Es decir, no se puede deducir lógicamente cómo deben ser las cosas, la moral, a partir de cómo son realmente. Es decir, si los humanos somos naturalmente egoístas,
Eso no quiere decir, no implica que debamos ser egoístas. Que algo sea natural no implica que sea moral o que sea bueno. No, en definitiva, no divinizar la naturaleza. Algo que nos dice Nietzsche. ¿Cuándo daremos término a nuestros escrúpulos y prevenciones? ¿Cuándo dejaremos de estar obcecados por todas esas sombras de Dios? ¿Cuándo habremos desdivinizado completamente a la naturaleza? ¿Cuándo nos será al fin permitido a nosotros, los hombres, comenzar a ser naturales? A naturalizarnos con la pura naturaleza, la naturaleza recobrada, la naturaleza liberada. Es decir, el propio concepto de naturaleza, ese propio concepto de naturaleza divinizado, es un mero artificio, es una ilusión también, es una creación humana. Hay que desdivinizar la naturaleza. Lo natural no tiene por qué ser bueno. Y del mismo modo, lo artificial, algo que sea convencional o inventado, tampoco lo hace malo automáticamente. Ni lo natural es obligatoriamente y necesariamente bueno, ni lo artificial es automáticamente malo. Es decir, que de esa primera letra que veíamos en Sin País de la Folla Records, de pasar de un país es un invento a un país es una estafa, hay un gran trecho. De pasar a que un país es un invento, a que un país es una convención social, vale. Pero de ahí a que sea una estafa, hay un gran trecho. Para que sea una estafa, quizá lo que debería es no cumplir con su función, quizá con la función de, proporcionar a todos sus ciudadanos las condiciones necesarias de existencia. Pues quizás si no las proporciona podríamos decir que un país es una estafa, porque no está cumpliendo con su función. Pero que un país sea un invento no implica necesariamente que sea una estafa. Porque si el país, esa creación, esa convención social, al final cumple con su función, la que he puesto, por ejemplo, proporcionar las condiciones necesarias de existencia a sus ciudadanos, pues entonces no sería un país una estafa. Sería un invento, pero no una estafa. No. Incluso el mismo Diógenes defiende en ese sentido. El país es un invento, el Estado. Sin ciudad, nos dice, de nada sirve lo ciudadano urbano. La ciudad son los mismos ciudadanos. Sin leyes, de nada sirve la ciudad o los ciudadanos. Por lo tanto, las leyes, obviamente, si queremos vivir en una sociedad, en una ciudad, son indispensables. Indispensables y convencionales. Nunca sagradas e inamovibles. Bueno, en fin, lo que puede caracterizar a estos cínicos no es una naturalidad y una desvergüenza, ¿no? Que es también algo que caracteriza a Evaristo, ¿no?, de la Folla Records. Esta naturaleza de desvergüenza que va a servir de base para los movimientos contraculturales, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? Movimiento hippie, movimiento que hemos visto de los punkis, ¿no? Defendía esa misma naturalidad y cierta desvergüenza a la hora del hablar, ¿no? Y además defienden, al igual que los cínicos, ¿no? Cuando los cínicos se niegan a rendir homenaje a lo respetable, a lo convencional, lo que pretenden es denunciar la inautenticidad de esa respetabilidad y sus opuestos, que los demás aceptan por costumbre y comodidad más que por razonamiento. Es decir, cuando se quejan y critican lo respetable, critican que esa convención se acepta más que por razonamiento, porque es una costumbre. Es algo parecido a lo que habla Evaristo en sus letras, en la Folla Records. Esas son las reivindicaciones también de Evaristo, ¿no? Lo que se definía era como parresía, esta forma de hablar descarada, franca y valiente que tenían tanto los cínicos como vemos en algunas de sus letras que hemos visto. Obviamente la Polla tiene muchísimos discos, no podemos verlos todos, pero bueno, vemos esa forma descarada y franca y valiente de hablar tanto en los cínicos como en Evaristo, esa parresía y obviamente esa anaideia,
que es esa naturalidad y esa desvergüenza. Esa parresía que Foucault, por ejemplo, en el estudio que hace acerca del término parresía en el siglo XX, nos dice que es el coraje de decir la verdad a pesar del peligro. Valentía de decir una verdad incómoda que va contra el consenso. Eso es lo que hacían los cínicos. Tenían el coraje, y lo que hace Evaristo, de decir una verdad incómoda. Una verdad, pero sobre todo es muy importante, a pesar del peligro que pueden correr al decir esta verdad. Es muy importante esto porque hay que diferenciar entre parresía y provocación o mala educación, ¿vale? Hoy lo vemos mucho en política, pero no vemos la parresía de los cínicos. Vemos mucho más provocación y mala educación. La sesión anterior hablaba Emilio, ¿no?, de lengua, ¿cómo era? Lengua... Milei, ¿cómo le decían? Milei, lengua larga, ¿no? Lengua larga. Obviamente Milei no utiliza nada de parresía. Milei es un auténtico provocador y mal educado. Y ya está, que además defiende unos prejuicios muy casposos. No es un cínico. No es un cínico. Milei cuando habla no corre el peligro ninguno. No está poniendo su vida en peligro en ningún momento. Es mucho más parecido a un provocador nato y maleducado que a un defensor de la parresía como pueden ser los cínicos, ¿vale? Hay que diferenciar. Y aquí nos dice Evaristo, nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos. Y si baja Dios del cielo, vamos a reírnos de él. Somos una cosa inútil, con nosotros no hay problema. No tenemos fundamento, ya no hay formalidad. Todo es una puta broma, todo es de casualidad. El agobio es descojono y con el miedo nos partimos. Me cago en la chorra, qué inutilidad, si no te servimos, déjanos en paz. Perderemos nuestro tiempo, como debe ser, y si alguien nos persigue, sabemos correr. No conocemos a nadie y vive la madre que nos parió. Bueno, pues estos son los cínicos. Así lo describe Evaristo. Homer Simpson también sería un cínico perfecto, ¿no? No tan cookie, pero en plan de voy a hacerme el tonto y no. Bueno, habría que verlo. No sé si Homer Simpson se pone en peligro cuando habla, tampoco, ¿no? No sé si la parresía la utiliza también Homer Simpson. Pero bueno. Hay una película también que se llama Los Idiotas. Ajá. No sé si la habéis No. visto, la Montrier. No. Hay un grupo de personas que se hacen pasar por idiotas, si fueran incapacitados mentales, pero Bueno, eso a lo mejor sí estaría más cerca que Homer Simpson, puede ser. A lo mejor sí, eso sí puede ser. sí, porque Claro. Homer Claro. Claro. Este grupo de personas son gente normal, Pero que sea, sí, puede estar más cerca eso. alguna ventaja, Sí. Eso puede ser más cercano, sí. Pero bueno, en definitiva, ¿no? ¿Qué defiende los cínicos? No, que somos una cosa inútil y ya está. Pero, ¿qué es lo que defienden los cínicos? ¿O qué es lo que hacen realmente los cínicos al defender esta posición, a reivindicar esto, al hablar de esta manera desvergonzada, como hace Evaristo? Al final es al alertar al rebaño, alertar a los ciudadanos, no ya de las amenazas externas, que ya estamos muy acostumbrados a que nos alerten, de que van a venir los islámicos a ponernos bombas, de que van a venir no sé de dónde, de que incluso van a venir los extraterrestres a matarnos. Más que de eso, de lo que nos advierte de los peligros que conlleva vivir en sociedad y aceptar las convenciones sociales por costumbre. Al final son algo como, además de unos perros, como se definen, cuyos ladridos nunca nos dejan tranquilos, son algo así como un tábano. Ahora, a ver si adivináis quién es. ¿Quién es este tábano? Ahora, atenienses, no trato de hacer la defensa en mi favor, como alguien podría creer.
sino en el vuestro, no sea que al condenarme cometáis un error respecto a la dádiva del Dios para vosotros. En efecto, si me condenáis a muerte, no encontraréis fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante colocado en la ciudad por el Dios, del mismo modo que, junto a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño, y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano, según creo, el Dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante. Y como tal, despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme en todas partes. Sócrates, su apología. Al final los cínicos no hacen más que ser el tábano que decía que era Sócrates, ¿no? Que aguijonear continuamente para intentar despertarnos, para intentar convencernos, para intentar hacernos razonar. Y, como es el final del curso, ¿no? Eso también es una apología de la filosofía, ¿no? En cierta forma. Eso es lo que hace la filosofía, ¿no? Aguijonearnos continuamente, enseñarnos, hacernos que pensemos, que razonemos, que miremos las cosas, que no nos conformemos, ¿no? Y por ese motivo, y relacionando con el término del grupo que hemos analizado, la filosofía es la polla.